la mayor parte de sus teorías ni la evolución de sus teorías para que justamente no fueran tomadas como una Biblia y después nosotros hiciéramos a rajatabla esas técnicas que él había descubierto, que había desarrollado y nos quedáramos de allí, sino que él dice justamente la experimentación es que cada uno tiene que ir investigando y encontrando su propio camino. Esta es una invitación, es un caballo de Troya, porque es una invitación que nos va a abrir después numerosas puertas y nos va a enfrentar a numerosísimas dificultades, que ya vamos a ver cuáles son, porque vamos a ver un poco qué pasa con la experimentación textual. Bueno, tuvimos a Antonin Artaud, que probablemente ustedes lo hayan escuchado nombrar, Bertolt Brecht, de la técnica de la distanciación, bueno, Antonin Artaud con el teatro de la crueldad, dramaturgos y estudiosos del teatro, también poetistas, como se suele decir, que buscan nuevas maneras de enfrentar la dramaturgia, y especialmente Artaud en un cierto momento, en la primera mitad del siglo XX, dice que hay que echar a Dios del escenario, o sea, hay que echar el logos del escenario. Él habla de Dios como la presencia del logos, ¿no? Refiriéndonos a este Dios bíblico que a través de la palabra crea, ¿no es cierto? El dramaturgo como un Dios no se ve en el escenario, pero está a través de su texto. Muchas veces hacemos Shakespeare con tal respeto, porque nos gusta tanto Shakespeare, con tal respeto y tal adoración, que estamos adorando al Dios Shakespeare sobre el escenario. Y nos atamos mucho a ese logos que dice Artaud que hay que arrojarlo fuera del escenario para permitir que el actor se desarrolle y pueda hacer algo por sí mismo. Porque si tenemos a Dios sobre el escenario no vamos a poder hacer nada nuestro, nada nuevo ni nada propio. Y que cuando no está el Dios del dramaturgo sobre el escenario, está el Dios del director, que a veces es peor que el dramaturgo porque es mucho más rígido, porque el director suele estar allí. El dramaturgo a lo mejor se murió hace varios siglos y uno escapa, pero el director está allí y es terrible. Les digo porque yo soy director y ya me doy cuenta de lo malo que soy con los actores cuando cambian una palabra, cuando no hacen el movimiento que estaba previsto dentro de un ejercicio y etc. Bueno, pero ¿para qué nos estamos refiriendo a Artaud? Para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con el texto dramático? Llega un momento en que probablemente si seguimos el camino de la experimentación en las técnicas vamos a decir, bueno, pero a lo mejor podemos prescindir del texto dramático. Vemos muchos espectáculos hoy en día que están hechos, construidos sobre el collage de textos, ¿no? Claro, nunca puede ser feo un texto que yo he sacado. Una parte la saco de la Biblia, una parte la saco de Shakespeare, una parte de los versos de Machado. Es maravilloso, todos son textos maravillosos, no puedo decir que son feos, pero son textos que tienen una génesis no teatral. Son textos a los cuales nosotros estamos forzando a subir al escenario, y son textos vergonzosos, porque no son textos para ser presentados ante mucha gente, sino textos para ser leídos por una sola persona. Y bueno, muchas gracias. Y por lo tanto textos que ya están concebidos para que tengan una relación bipersonal del autor al lector directamente. Sin embargo, hoy en día ustedes van a ver muchos de estos espectáculos, y muy bellos también, porque como les digo, los textos son bellos, pero esos, a mi parecer, son textos que están sufriendo de ser colocados en un escenario para el cual no habían sido pensados. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos con el mismo dilema. Vamos a escribir como Shakespeare, vamos a escribir como Beckett, como quién vamos a escribir para ser originales, como decía un alumno en la facultad, ¿a quién tengo que copiar para ser original? Y bueno, a ver, ¿dónde está la experimentación en el texto? Después de que nos dijo esto Artaud, nos quedamos pensando hasta que llegó Beckett y efectivamente Beckett hace una transformación profundísima en el texto teatral, porque Beckett rompe el hilo de la historia, es más, hace desaparecer la historia misma del texto y nos da textos en los cuales nosotros no tenemos una estructura convencional, no tenemos una presentación, un nudo y un desenlace, no tenemos un conflicto como se dice en teatro, no tenemos ni siquiera una historia. Si ustedes piensan en Esperando a Godot, pues ¿qué historia hay ahí de Vladimir y Estragón? Están esperando a Godot. Allí está la historia.
claro, hay una filosofía detrás, que es este existencialismo ateo terrible, muy árido, muy potente, pero muy tremendo también para el ser humano, que es el que hace que estos dos personajes permanezcan bajo ese árbol seco, tratando de moverse y no moviéndose, o como el personaje de Días Felices, Winnie, que en el primer acto está enterrada hasta la cintura y puede mover los brazos y la cabeza, pero en el segundo acto está enterrada hasta el cuello, y es angustioso porque lo único que puede mover entonces es la boca y los ojos. Esa inmovilidad a que Beckett condena a sus personajes es probablemente se dice la inmovilidad del hombre moderno, que está atenazado por una sociedad cada vez más materialista, cada vez más hueca y por lo tanto también cada vez más cruel. No tiene salida ese hombre. Pero ¿qué sucede? Que Beckett ha escrito esto hace ya mucho más de 50 años. Entonces nosotros no podemos tampoco ahora ponernos a escribir como Beckett, pero queremos experimentar con el texto. Bueno, por suerte nos encontramos con un discípulo de Bertolt Brecht, alemán, de Alemania, la Alemania democrática, la ex Alemania democrática, que se llama Heiner Müller. Heiner Müller es un verdadero revolucionario de la dramaturgia. La revolución que hace Müller es enorme y es descarada, porque nos presenta textos teatrales que a primera vista no tienen nada de teatral. Por lo cual, los que hacemos teatro decimos cómo vamos a poner en escena este texto. Sin embargo, son textos teatrales, sí, porque él es un hombre de teatro, era un hombre de teatro. Müller toma las tragedias griegas, o las tragedias atenienses, deberíamos decir, para ser más exactos, y las obras de Shakespeare como base para sus obras. Y hace no una reelaboración, digamos que un reordenamiento de todo este material preexistente. Pone a los personajes de las tragedias o a los personajes shakespearianos en un contexto, prácticamente lo pone, cuando él escribe estas obras, a fines del siglo XX, ya postrimerías, próximo derrumbe del muro de Berlín. Los personajes se encuentran, como se dice en italiano, spaesati, despaisajados, para traducir al español, despaisajados, no saben qué hacer. Hamlet está allí, arriba del muro de Berlín, mirando por un lado el comunismo que se derrumba y mirando por otro lado el capitalismo devorador, que también le parece tan cruel como el comunismo y ninguno de los dos sistemas le parece humano. Y cómo reacciona Hamlet con su historia, etcétera, ante esa situación. Bueno, estos experimentos maravillosos hace Müller, maravillosos porque son obras verdaderamente muy interesantes, muy breves, en las cuales él destruye todas las convenciones teatrales, no usa guión de diálogo, si lo usa de una manera arbitraria, desarma toda la puntuación, en lugar de una puntuación convencional, la quita totalmente y semantiza las mayúsculas, o sea, utiliza las mayúsculas no porque vienen después de un punto, sino porque quiere resaltar alguna palabra, o de pronto escribe todo en mayúsculas usando una métrica que usaba Shakespeare, el verso vacío. Bueno, hace un poco de todo en estas obras, nos desubica mucho, pero a su vez nos fascina muchísimo porque nos encontramos todas las raíces del teatro clásico y a su vez referencias a Don Quijote de la Mancha, referencias al cine, referencias a sistemas del mercado capitalista, etc. Todo esto mezclado en lo que llamamos la caja implosiva, ¿no? Usa a veces métricas rígidas, como el verso vacío de Shakespeare, que nosotros podríamos probablemente, para ilustrar, nosotros que somos de lengua española, a lo mejor el soneto, que es una forma bien rígida, ya establecida, ¿no? Los dos cuartetos, los dos tercetos de versos en decasílabo, rima consonante perfecta, tiene que ser así el soneto. Bueno, él usa la forma y mete adentro contenidos que vienen de distintas procedencias, desde los griegos antiguos, pasando por Shakespeare, pasando por Don Quijote de la Mancha, pasando por las últimas noticias políticas, etcétera, y todos estos elementos dentro de esa caja empiezan a mezclarse, las partículas empiezan a entrechocarse y hacen una explosión que es una implosión porque no puede salir de los límites de esa métrica. Eso es lo que se llama la caja implosiva de Müller.
el resultado es